En los viejos pergaminos del tiempo encontramos historias de gigantes y héroes, figuras que se alzaban sobre los hombres comunes, seres de proporciones casi míticas. Pero el códice nos enseña que en las páginas de la biología, la grandeza a veces esconde una tragedia. Nos habla de la paradoja del crecimiento, de cómo la misma fuerza que eleva al niño al cielo deforma silenciosamente al adulto. Hoy, en las páginas de The Harmonicum Codex, desentrañaremos un misterio que une mitos y hombres, el gigantismo y la acromegalia. Exploraremos la historia de los gigantes, analizaremos los caprichos de la glándula pituitaria y, por fin, iluminaremos con la ciencia la verdad detrás de estas condiciones. ¿Están listos para descifrar este nuevo capítulo? Desde la antigüedad, los gigantes han ocupado un lugar especial en el imaginario humano. Eran los titanes de la mitología, los cíclopes de Homero o los gigantes bíblicos como Goliat. Su imponente estatura los convertía en símbolos de poder, pero también de terror y fatalidad. A medida que la ciencia empezaba a desvelar los secretos del cuerpo, los gigantes pasaron de ser seres míticos a fenómenos de circo. Hombres y mujeres como Robert Wadlow, el hombre más alto de la historia, o Anna Heiningswang, la giganta de la Nueva Escocia, fascinaron al mundo. Se les exhibía en ferias y exposiciones. Su tamaño era tanto una bendición económica como una carga física y social. Para los científicos de la época, estas personas eran enigmas andantes. Sus vidas se acortaban, sufrían de dolencias extrañas y sus cuerpos parecían envejecer más rápido. Era una manifestación de la grandeza, pero también de la fragilidad. El códice, con sus viejos relatos, nos susurra que el misterio no estaba en su altura, sino en la pequeña glándula del tamaño de un guisante que habitaba en sus cerebros. En 1761 nace en Irlanda un niño al que se le impone el nombre de Charles. Al nacimiento, Charles fue un niño normal en cuanto a estatura, peso, coloración y aspecto externo, y así se mantuvo durante su niñez. Fue al iniciar la adolescencia cuando empezó a crecer, y lo hacía de tal forma que bien podía decirse que su talla aumentaba día a día en alarmante progresión, tanto que rondando los 18 años medía 2,5 metros de estatura. Charles Byrne se había convertido en el gigante irlandés. La interpretación del crecimiento en humanos se encontraba entonces en una etapa muy primitiva, como demuestra la explicación popular y científica que se daba entonces a la enorme estatura de Charles, que la atribuía al hecho de haber sido concebido sobre un montón de heno, teoría aceptada hasta un siglo después de su muerte, que ocurrió a la edad de 22 años. A la muerte de Charles Byrne en 1783, su esqueleto fue adquirido por el Museo de la Universidad de Hunt del Colegio Real de Londres. Luego se abrió su cráneo y se descubrió su silla turca erosionada. Casi un siglo después, en 1853, nace Pierre Marie, neuropatólogo y discípulo de Charcot. En 1886, el doctor Pierre Marie presenta un informe en el que describe a mujeres con un agrandamiento inusual de la cabeza y las extremidades. Él notó que sus rostros, manos y pies se volvían más grandes y toscos y que sufrían de dolores de cabeza y otros síntomas. Marie fue el primero en darle un nombre a esta condición, acromegalia, que significa agrandamiento de las partes acras. Aunque no entendió la causa, sus observaciones fueron el primer gran paso para desentrañar este misterio. Entre los síntomas comunes, y que también tenían otros 7 enfermos que aparecieron en la literatura médica, resaltan las cefaleas intensas, polidipsia, polifagia, amenorrea, alteraciones del campo visual, voz grave, así como otros signos varios como crecimiento excesivo de los huesos de la cara, manos y pies, engrosamiento de tejidos blandos como la lengua, labios, base de la nariz, aparición de bocio, visceromegalias, junto con aspecto tosco y rudo. Minkowski, el abuelo de la insulina, sí estableció dependencia entre el tumor hipofisario y la acromegalia, pero esta teoría no prosperó entre la clase científica del momento. También Masalongo, en 1892, afirmó que la acromegalia estaba causada por un estado hiperfuncional hipofisario. Con posterioridad, Marie y colaboradores informaron
que en las sucesivas observaciones de necropsias siempre se encontraba la hipófisis agrandada, lo que debía originar, por una parte, deficiencia glandular y por otra, hipersecreción de la hormona de crecimiento, que es la responsable de las visceromegalias y del crecimiento de los huesos de la cabeza y de las partes acras. Y así, con estos hallazgos, fue como Pierre Marie encontró explicación lógica para las alteraciones que suceden en los cuadros de acromegalia y gigantismo. Por fin se esclareció el alarmante aumento de talla de Charles Byrne, el gigante concebido sobre un lecho de heno. Así nos damos cuenta que para comprender a los gigantes y a aquellos con proporciones inusuales, debemos viajar al corazón de la orquesta hormonal, la glándula pituitaria, un director de orquesta que a veces pierde el control. El gigantismo y la acromegalia son dos caras de la misma moneda. Ambas son causadas por una producción excesiva de la hormona de crecimiento, que estimula a su vez la producción del factor de crecimiento análogo a la insulina tipo 1, casi siempre debido a un adenoma en la glándula pituitaria. La diferencia crucial radica en el momento en el que ocurre. El gigantismo ocurre en la niñez, cuando las placas de crecimiento de los huesos largos están abiertas. Piensen en los huesos como si tuvieran una línea de meta para el crecimiento en longitud. En el gigantismo, la hormona de crecimiento las impulsa más allá, haciendo que la persona crezca de manera desproporcionada. Los niños crecen muy rápido, sus manos y pies son grandes y a menudo sufren de debilidad muscular y pubertad tardía. La acromegalia ocurre en la adultez, después de que esas placas de crecimiento se han cerrado. Ahora, los huesos no pueden crecer a lo largo, pero se ensanchan y se deforman. Es como si el esqueleto, en lugar de alargarse, se expandiera. Los síntomas se desarrollan lentamente y suelen ser muy notorios en el rostro: mandíbula prominente, cejas gruesas, manos y pies que se vuelven grandes y anchos. También puede afectar órganos internos, como el corazón y colon, causando graves problemas de salud. La secreción de la hormona de crecimiento por parte de la hipófisis es regulada por el hipotálamo mediante dos factores: la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que la estimula, y la somatostatina, que inhibe su producción. Además, la liberación de la hormona de crecimiento es estimulada por la grelina, también conocida como la hormona del hambre, producida en el fondo gástrico. Una vez liberada la hormona de crecimiento, lo cual ocurre sobre todo por las noches y de forma pulsátil, se une al menos en un 50% a una proteína para circular por el plasma, es decir, la proteína ligadora de la hormona de crecimiento, que como una balsa la transporta en sangre. De esta forma llega a alcanzar los receptores específicos presentes en las células diana en todos los tejidos, especialmente en hígado y cartílago de las epífisis óseas. Tras la interacción de la hormona de crecimiento con dichos receptores, se produce el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que es el mediador en la mayoría de los efectos tróficos de la hormona de crecimiento. Las concentraciones del IGF-1 varían con la edad y alcanzan niveles máximos en la pubertad. La glucosa regula la secreción de hormona de crecimiento, incrementándola en hiperglucemia o disminuyéndola en hipoglucemia. Así también la síntesis de somatostatina en el hipotálamo. La historia de un gigante, nos cuenta el códice, podría ser el inicio de una historia de acromegalia si su condición no se trata. En la mayoría de los casos, la medicina moderna ofrece tratamientos efectivos, desde cirugía para remover el tumor hasta medicamentos y radioterapia, que pueden detener el crecimiento anormal y mejorar la calidad de vida. Volviendo a evaluar las historias del pasado a la luz de la ciencia, resulta curioso cómo la historia de David y Goliat, desde el punto de vista de la patobiografía, es más que interesante. Según el relato bíblico, Goliat, paladín del ejército filisteo, el último de los Nefilim, natural de Gat, tenía una estatura de 6 codos y un palmo, lo que equivale actualmente a 2,90 metros aproximadamente. Sin embargo, el arrojo y valentía de David de la tribu de Judá en la desigual lucha contra Goliat contó seguramente con un aliado importante, consecuencia del padecimiento endocrinológico. Me refiero a la hemianopsia lateral izquierda, que, con mucha frecuencia, padecen estos enfermos y que seguramente mortificaba a Goliat. La pérdida de casi la mitad del campo visual como efecto del posible adenoma hipofisario, que por continuidad se encontraba cerca al quiasma óptico, fue suficiente para que Goliat, desde su altura,
no alcanzase a establecer bien la posición de David, colocado a su izquierda, de tal forma que tampoco logró esquivar el impacto preciso de la piedra lanzada certeramente contra su frente. Y Goliat, el filisteo, cayó de bruces. La lucha entre David y Goliat, narrada en el Antiguo Testamento, siempre se ha considerado como el paradigma, el símbolo de la victoria de la inteligencia contra la fortaleza. Sin embargo, ya ha quedado expresado que el menoscabo en el campo visual de Goliat fue un gran aliado del arrojo y valentía de David. El gigantismo y la acromegalia nos recuerdan que las proporciones del cuerpo humano no siempre siguen el curso esperado. Nos enseñan a mirar más allá de la apariencia física y a comprender la compleja biología que nos define. Como escriba de este códice, quiero recordarles que el conocimiento no solo es poder, sino también compasión. La historia de un gigante o la de una persona con acromegalia no es una historia de mitos, sino de la maravillosa y a veces impredecible biología de nuestro cuerpo. Y al entenderlo, al dejar de verlo como un fenómeno y comenzar a verlo como lo que es, nos permitimos ver a los demás con mayor empatía. Así termina un capítulo más de The Harmonicum Codex. Si esta exploración ha resonado contigo, suscríbete para continuar descifrando los misterios de la mariposa secreta, porque aquí la ciencia se viste de mito y la salud se convierte en poesía.